donde nosotros estamos inmersos, porque nosotros somos del grupo micro, no somos del grupo macro, que ya vamos a hablar de ello, pero ¿qué pasa con esta equidad? ¿Qué pasa con esta justicia social dentro de lo que yo estoy? Por eso es que cuando yo identifico mi grupo vulnerable o mi grupo de investigación o mi pregunta problema, digo, sí, a esto le quiero apostar o sí, voy a darle un reconocimiento, tanto social o, por qué no, un reconocimiento cultural a este grupo de personas o este grupo de acciones que se están generando independientemente de la educación que se está dando, ¿cierto? Yo quiero darle una trazabilidad a este proyecto o a esta iniciativa porque me parece muy pertinente a lo que se está trabajando. Y eso va a una aplicación o a una identificación, más que una aplicación, es una identificación de un mapeo, de una cartografía que se está dando. Claramente tengo varias formas de hacer un mapeo para poder identificar esa necesidad, porque usted va a tener una necesidad muy individual, muy suya. Pero, y si yo creo que esa, individual, esa necesidad individual no es tan individual, sino que es más colectiva, más de grupo, pues con estos mapeos me van a ayudar muchísimo a entender esto, ¿no? Em, ¿Cuál presentación, Andrea? ¿Esta que yo tengo? ¿O cuál presentación? ¿No? ¿Esa era otra cosa? ¿O es No, que no pues te yo no entendí? escribí. Lo que pasa es que como envié el link de la Ah, reunión, entonces parece que hay hay varios dos. con mi nombre. Ay, ¿y quién Hola, profe. escribió el Por- ¿Puede ampliar un poquito la imagen del centro? No, si del puede. centro? ¿Del Sí, centro? sí. Ya te la pongo. Es que esa la encuentran, de hecho, esa la encuentran En el mm, documento. en el documento. Sí, esa la cogí del documento que ustedes tienen. Ahí fue. Mm, ¿Así? ¿Está bien? Ahí fue. Ahí está, más o menos. No sé quién es entonces, quién fue, quién escribió. Ah, Rosalba. Ok, Rosalba. Rosalba pasa, acontece y funciona. Que mis presentaciones no las comparto, para serte sincera. Por eso, atrás de lo que están viendo, dicen no copiar. Por eso yo siempre les sugiero a ustedes tomen apuntes y copien y atiendan a lo que les comento, porque he aprendido que hablo mucho más de lo que pongo en mis presentaciones. Entonces, pues te puedo yo dar mi presentación, pero no te va a servir de mucho porque son solo los títulos que me ayudan a tener una orientación. A eso voy, Rosalba. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de una aplicación de la práctica de cartografías, me estoy dando cuenta que dependiendo de la misión que yo vaya, ¿cierto? Puedo encontrar varias de ellas. Dentro de ello, puedo entonces tener, por ejemplo, las relaciones e influencias, que estas imágenes las saqué del documento que ustedes van a leer y van a sacar de sinopsis, ¿cierto? Muy bien, ojo, lo tienen ustedes. Y es bien que en la mano derecha tenemos un muñequito que es principal, en este caso, es quien me está orientando a mí, quiénes están influenciados o quiénes tienen influencia con ese grupo de personas en este caso. Puedo tener en cuenta también ciertos iconos, que ya vamos a hablar de ello, y si nos damos cuenta, tenemos ciertas líneas, que eso nos ayuda muchísimo las capas de cartografía que ya les voy a explicar. Entonces, eso puede ser por las influencias que yo tenga, ¿sí? ¿Quiénes me van a ayudar, por ejemplo, en las centralidades y responsabilidades? Si yo estoy hablando de educación, ¿será que solo la institución educativa me ayuda? ¿Ustedes se acuerdan de las representaciones entre rangos, entre macro, micro? Eso lo vamos a hablar ahorita, pero a esta que está central, me van a decir ustedes, ah, maestra, si yo estoy en la mitad, necesito saber y necesito poner quiénes están vinculados dentro de algunos iconos. Miren que aquí solamente tenemos algunos iconos y aquí me están diciendo quiénes son específicamente. Y cuando yo las pongo en círculos concéntricos, me van a ayudar a decir, ah, ya sé quiénes están más inmediatos, ¿cierto? Y aún así tengo algunas líneas que me están ayudando a verificar quiénes están dentro de mi rango y quiénes me pueden ayudar. Esto puede suceder dentro de sus mapas. Pero también, como yo estoy acá verificando en estas dos, que es muy de dibujo, también tengo que decir, oiga, aunque yo identifico algunos actores Como un familiograma. planos o qué tan no están, señor, Que sí, como un familiograma. más o menos, pero eso es más educativo, entonces tiene sus puntos. Y entonces, cuando yo ya se reconozco, ¿cierto? Puedo también hablar de algunas tensiones y oportunidades. Quiere decir que yo puedo generar un gráfico, ¿cierto? Más que un gráfico, es como unas casillas donde me dicen a mí cuál es la capa, ¿cierto? Interna o externa, y si se encuentran en esas capas, cuáles son esas barreras y cuáles son esas oportunidades que me brindan a mí. Porque cuando yo voy a esta gráfica, me dicen a mí, ah, sí, ya sé quiénes están, pero cuando yo me voy a este recuadro, me están diciendo, ya es mucho más fácil de identificar qué pasa con cada uno de ellos. Creo que puedo ser un poco más descriptiva desde este punto, que si ustedes quieren entregar solamente esta imagen de estas dos, lo pueden hacer, pero creo que si lo pueden organizar también con este recuadro para poder ustedes reconocer, ¿cierto? Pueden empezar a trabajar con ello. ¿Listo? Entonces voy a empezar de las fases. Las cartografías, en este caso la cartografía participativa, va a tener un proceso de 4 fases. El proceso cartográfico participativo, el desarrollo detallado de las capas de cartografía. Vamos a tener las preguntas clave que me van a ayudar a mí a identificar en dónde están situadas, por qué están situadas allí y quién se va a encargar de qué, ¿cierto? A base de o teniendo de base estas preguntas. Y los productos y resultados que me generaron a mí estas fases o que me pueden ayudar a mí para que el proyecto investigativo que pueda surgir de ahí y también para poder entender cómo es que están saliendo, ¿cierto? Las cosas dentro de mi contexto, pues va a tener también algunos resultados bien productivos. Si yo conozco todas estas capas que me están dando a mí la cartografía, pues me va a ayudar también como a situarme en el momento de lo que se está viviendo, ¿cierto? Voy a detallar cada una muy despacio. Si alguno tiene como alguna pregunta, me lo hace ahí mismo como para no perdernos, porque sabemos que tenemos 4 grandes fases y que pues no nos podemos como ir devolviendo, ¿cierto? Entonces,
Cuando yo hablo de la primera fase, voy a tener 4 puntos específicos. Esto me va a decir, pero maestra, usted ya me está agrandando un poco el tema y no es agrandar el tema, es empezar a contextualizarnos con qué pasa con nuestras realidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de las fases del proceso de cartografía participativa, empiezo a decir, ¿qué pasa con los contrastes? ¿Qué pasa con la contextualización? Puedo hacer un mapeo de dibujo dentro de mapas y esquemas, pero también puedo generar algunos hilos que me van a ayudar y, por tanto, también una sistematización. Entonces, voy a empezar con la contextualización. Cuando yo me contextualizo y yo contextualizo al otro, puedo entender qué es lo que pasa con el trabajo, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que nosotros en algún momento de la clase pasada o antepasada empezamos a hablar de los rangos representativos que estaban situados dentro de los macro, los meso y los micro. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de quiénes estaban en cada uno de ellos? ¿Sí se acuerdan? Devuelvan la hojita si quieren, a ver si los encuentro. Les voy a echar ahí el chismecito para que ustedes hagan conciencia. Cuando yo hablo del macro, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los ministerios? ¿De las secretarías? Muy bien, Ángela ya dijo, ah, sí, maestra. De las cosas grandes, de las alcaldías, de las gobernaciones regionales, esas son las cosas que son macro, las grandes. Las que pueden no entender muy bien el contexto, pero están ahí para apoyarnos. Y nosotros somos los que le ayudamos a ellos a entender esos contextos, ¿cierto? ¿Quiénes encontramos en los mesos? Los colectivos, ¿cierto? Los que ya Las están ONG, conformados. Muy ONG, bien, sí. las ONG, sí señora, las universidades, las escuelas, miren que ellos ya están conformados, ya tienen unos grupos, ¿cierto? Ya tienen una identidad. Y los micro, Y a la familia, lo que está en el muy bien. contexto. Los docentes, la comunidad. Ujú, el colegio. Exacto, los docentes, los líderes, aunque algunos líderes están aquí y allá con el meso y el micro, ¿cierto? Porque nos están diciendo a nosotros, yo también tengo ya una comunidad, ¿cierto? Yo estoy representando a alguien, pero en algún momento también están dentro del micro porque ellos están aquí y allá, ¿cierto? Como que nos están ayudando a entender qué es lo que pasa con nuestras realidades, por qué se toman esas decisiones allá y nos ayudan también a entender esos procesos. Quiere decir que estas 3 capas de representante de rangos nos ayudan a entender, ¿cierto? Cuáles son esos objetivos que se están dando, la trazabilidad de la política pública, ¿cierto? Quiere decir aquí que nos están ayudando a construir o nos están ayudando también a evaluar qué es lo que están dando en función. Si ustedes se dan cuenta, con gobiernos pasados, cada uno tenía sus líneas, ¿cierto? Cada uno hablaba de sus intereses más fieles. Por ejemplo, en el último, ¿cierto? En el último, yo no voy a mencionar nombres para que no se me vayan por allá a enojar o a pelear conmigo, pero en el último gobierno nos dicen a nosotros, el objetivo es generar una educación inclusiva, una inclusión de acceso y permanencia. Quiere decir que esta última línea siempre hablábamos de equidad y permanencia, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de otros gobiernos atrás, la equidad y la permanencia no eran tan escuchados. Nos decían a nosotros, era más una cantidad, ¿cierto? Educativa, que en algunos gobiernos empezaban a muchas escuelas, ¿cierto? A conformar muchas estructuras de escuelas, pero ¿y qué pasa con esas estructuras? Llega un momento en una parte del gobierno que le dice, no, las estructuras no están sirviendo para ser inclusivas, ni para una atención intercultural, ni se está hablando de saberes ancestrales, ni se está hablando de ruralidad, ni se está hablando de lo afro, ni se está hablando de la cultura. Aquí hay que cambiar. Entonces, esos objetivos siempre van ligados a estos 3 líneas que están aquí a mano izquierda. Y de acuerdo con los diálogos que se dan con estas 3 rangos, empezamos a decir cómo es que estamos asegurando nuestras voces, ¿cierto? Cómo es que los aliados que son comunitarios nos ayudan a entender qué pasa con lo micro y que las entidades gubernamentales, ¿cierto? Nos ayuden también a decir, oiga, ¿por qué estamos cambiando? Porque las políticas públicas también cambian a su vez, porque esas necesidades también cambian. Entonces, a veces, dependiendo de las épocas de la vida, nos dimos cuenta, no, pero es que no tenemos mucha inclusión, pues porque no hay necesidad, no hay mucha vulnerabilidad, no hay mucha discapacidad, entonces hay más cantidad de estudiantes. No sé si en algún momento recuerdan una época de la vida que muchos adolescentes quedaron embarazadas. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué era? Era una cantidad de personas que necesitaban y llegaban a las escuelas, pero necesitábamos cubrir esa necesidad. Y esa necesidad se cubría con un acceso, con una inclusión, o más bien a una permanencia, o algo cultural. Entonces empezaban a preguntarse como todas esas cosas, por eso es que casi siempre van a empezar a cambiar. Quiere decir que esos objetivos de las encuadres y de las contextualizaciones, pues se entienden y se comprenden muy bien siempre y cuando los micro tengan esos líderes y tengan esos diálogos para poder saber cómo empezamos a funcionar, cómo empezamos también a digamos que, ver esas necesidades para comunicarnos y empezar a trabajar, ¿cierto? Pero eso no va solo. Por eso vamos a lo que es el segundo, que es el mapeo y el dibujo colectivo, que esto es un trabajo de campo. Yo voy a dar como varias imágenes y ahorita vamos a hablar de ellas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un mapeo o de un dibujo colectivo, para poder conocer esas necesidades, ¿cierto? Ya estamos mirando que nuestras necesidades son muy diversas porque tenemos conflictos armados, porque tenemos vulnerabilidades, porque tenemos etnias, ¿cierto? Porque tenemos diversidad de género, porque no, porque tenemos diversidad territorial. Pero ¿y dónde se encuentran ubicados todos? ¿Será que todos estamos en un conjunto igualitario? ¿O todos estamos por conjuntos pequeños ubicados de formas distintas por nuestras mismas culturas, ¿no? Entonces, este mapeo, esta es una imagen que no está dentro del trabajo, pero son algunos mapas territoriales que me van a ayudar a decir, puedo ubicar rápidamente las zonas. No sé si ustedes han escuchado las zonas rojas, ¿no? Sobre Sí, todo en el Cauca, tal vez. el Cauca, sí, Bichada, Exacto, todos los zonas. Ujú. Norte de exacto. Santander también. Norte de Porque hay Santander. presencia de grupos armados. Y Caquetá, Muy bien, sí. Y algunas de esas no son tan visibles en zona roja, sino que son zonas de marcación invisible. ¿Sí? Que uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es que yo voy entrando a una vereda y si paso un andén ya estoy al otro lado y me pueden matar a mí por estar del otro lado porque usted no tiene una autorización, ¿no? Estos formatos de mapeo me ayudan a entender cómo están situadas todos los contextos y saber cómo empezar a trabajar con ellos. Laura Elizabeth, tienes tu mano levantadita, tienes un micrófono apagado y no sé si me estás hablando, pero como no tengo tu cara, no sé si tienes problemas con el micrófono. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Ahora sí te escucho, Laura. Te Eh, escuchamos.
Entonces, según lo que, no sé si le estoy entendiendo, o sea, los micro tendrían que interlocutar con los meso para que los mesos vayan a interlocutar con los macro para llegar como a dar una solución, o estoy equivocada. La idea de saber tú en dónde estás ubicada dentro de los rangos del micro, del meso y del macro es saber con quién puedes hacer alianzas y cuál es tu rol específico, ¿cierto? Si yo me encuentro en este mapa, ¿cierto? De la comunidad, voy a poner aquí, ¿dónde está esto? Aquí. Si yo estoy ubicada en mi mapa, ¿cierto? Si yo ubico qué pasa con la educación, que no está en el centro, sino que está a un lado, ¿quién puede acceder a esta educación? ¿Con quién puedo hacer yo alianzas si yo soy un micro, ¿cierto? ¿Quién está de alianza conmigo para que toda esta gente de todas estas partes de mi pueblo puedan llegar a aquí? ¿Será que yo tengo que hacer solo alianzas con el macro? O más bien hago alianzas con otro micro que está al otro lado y le empiezo a generar dudas y le puedo generar también algunas ganancias, ya que digo, vamos a ser aliados para que podamos vertir que todos lleguen a una educación. Posiblemente los que están un poco más retirados me digan, oiga, pero es que es imposible llegar acá. Perfecto. Esta parte de educación, que yo soy un líder, digo, voy a llegar un poco más al mazo y hago alianzas para que porque ha pasado en zonas rurales, no, los estudiantes no llegan a las escuelas. Es la escuela quien llega a las zonas, ¿cierto? Entonces aquí digo, esas alianzas me ayudan a entender qué pasa con las zonas. Si estoy en zona roja, ¿será que algún docente en zona roja puede llegar a dar alguna de sus cátedras si no tiene algún permiso autorizado, por ejemplo? Entonces, para eso me sirven estos mapeos, para poder llegar a esos puntos clave y algunos puntos bien densos. ¿Sí, Laura? Profe, otra pregunta. O sea, en casos, por ejemplo, en estas zonas rurales hay muchas necesidades, ¿no? Y pues uno va y habla con las alcaldías, con los entes que tiene que, por ejemplo, con los estudiantes, pues sí, con capacidades diversas. Pero pues en Sí. realidad la atención no llega. Y según la ley, las secretarías tienen que garantizar. En esos casos, ¿cómo sería? A eso vamos, Laura, a eso vamos. Y es, ¿tú con qué llegas a el rango macro? Tú llegas diciendo a tocar la puerta y decir, oiga, tengo las diversidades, ¿cierto? Tengo la vulnerabilidad, tengo necesidades específicas, necesito que me solucione. Solo así. O llegas con un plan de trabajo, con alianzas con el meso, porque tú eres el micro, tú eres el meso, y dices, yo sé quiénes son vulnerables, yo sé cómo hacer que los recursos funcionen, dónde funcionen, cómo hacemos, y entre todos hicimos este plan. Y allá el macro empieza a revisar qué pasa con todo lo que usted lleva. Dice, oiga, mira que sí, si está funcionando, lo podemos hacer algunas modificaciones y a dar recursos. Señora, dime, Alice. Y una cosa es muy diferente a decir, venga, sí, yo tengo esa vulneración, pero sí, yo tengo esa necesidad, sí, yo tengo ese derecho, pero pues, ¿y cómo llegamos aquí? ¿No? O cómo usted identifica que esa sí es una gran necesidad y no es otra gran necesidad. Dime, Jaime. Tienes el micrófono apagado, Jaime. Jaime. Jaime, ¿me vas a hablar? ¿Me vas a preguntar algo? Sí, señora, no, que alguien tenía la mano levantada antes y pensé que era la otra persona que iba a llamar. No. Ok, bueno, profe, este módulo me ha parecido interesante, bastante, muy interesante, pero en mi caso he tratado de buscarle el significado y la práctica y no he podido encontrarla. O sea, ¿cómo hago yo con los estudiantes de odontología realizar una cartografía? O sea, todavía no he podido trabajarlo en ese sentido, no sé si me estoy dando a entender. Yo creo que esto es más que todo en situaciones mucho más vulnerables que personas en la universidad. No sé, sé que hay personas vulnerables, yo he tenido personas que son discapacitadas, auditivas, he tenido discapacidades, sí señora, y la niña lee los labios, y entonces me decía que la única forma que podían comprender era que me colocara casi al frente de ella y que explicara muy detallado para que ella pudiera entender, pero es muy buena la niña. Entonces, pero entonces, ¿cómo, o sea, en mi caso, cómo yo puedo hacer una cartografía así? No sé si me hice entender con la pregunta. Ya, Sí, gracias. Jaime, y creo que estas cartografías nos ayudan no solo para entender las políticas públicas, sino a entender también qué pasa, lo podemos hacer un poco más cercano, ¿sí? Te lo podría quedar debiendo para poderte explicar la próxima clase, porque sé que podría funcionarte. Sobre todo, por ejemplo, ya tú no estarías en un gran macro, ¿cierto? Utilizando un gran macro, sino que tú estarías utilizando solo dos rangos, que es el micro y el meso. Aquí la cartografía que tú estarías utilizando es qué pasa con esta población con discapacidad auditiva, que está dentro de una universidad, qué hacen esas personas para identificar ciertos puntos. Entonces, aquí ya no tengo que estar hablando de territorialidades de esquina a esquina, de arriba a abajo, ¿cierto? De horizonte a horizonte, sino quiénes son esos aliados que podrían entender la estudiante para que ella pueda acceder a sus clases, ¿cierto? ¿Será que el aliado más cercano con ella es solamente que tenga un intérprete? No sé, y que creo que no, porque si me dices que si hablas al frente de ella, ella ya entiende, ¿cierto? Entonces digo, quiere decir que sus necesidades específicas no tiene que ser con intérprete, sino con algo más, que se le garantice. Quiere decir que en este caso de este mapeo, que tenga que tener algunos iconos o algunas capas, y ya vamos a entender un poco más lo de las capas, digo, aquí ya es diferente el mapeo de la cartografía y esa necesidad va distinta a la estudiante. Mira que aquí este mapeo ya tuyo, que si es un trabajo que vas a presentar aquí, digo, mira que aquí cambia la estructura de beneficios que se da con algunas líneas inmediatas, con cuáles son los roles que me van a ayudar inmediato, ¿cierto? O cuáles serían esos desacuerdos que no me pueden ayudar, posiblemente hay unos docentes que no hagan lo mismo que tú estás haciendo. ¿Y cómo le garantizamos la educación a este estudiante? ¿No? Acerca de. Ahora, si yo estoy trabajando con este estudiante, pero algunas clases son de muy soy, no sé, muy auditiva, por ejemplo, pues ¿cómo hago también para poderle dar su funcionalidad y su apoyo? Porque no todos los apoyos me funcionan. Entonces, aquí tendría que generar
dar un apoyo adicional dentro de esta cartografía. ¿Listo? Aquí lo estoy hablando más desde la educación y de un grande rasgo para poder ubicarnos en la pregunta que me va a salir en la semana 6 y 7. Pero sí, los mapas cambian. Sí, sí, no, y yo estoy tratando de implementarla porque nosotros hay uno que llamamos de PIP, promoción y prevención, entonces vamos a zonas vulnerables acá de Barranquilla, corregimientos, barrios, etcétera. Entonces, estaba pensando hacer una cartografía sobre eso, dado usted los parámetros que nos ha enseñado y que me ha parecido Ujú. fabuloso, entonces, de cómo podemos trabajar con esas poblaciones de vulnerabilidad en llevarle la promoción y prevención en el sector de la salud a ellos. Entonces, yo creo que esta clase me ha ayudado mucho en ese sentido, viendo esta cartografía. Gracias. Listo, con gusto. Daniel y Natalia. Buenas tardes, profe. Bueno, mi problema es una institución, digamos, eh, X, que nunca tiene suministro de agua, digamos. Yo desde el micro podría de pronto hacer una alianza junto con la Fundación Comunal y también de pronto con veedores sociales. Digamos que de pronto pasar al siguiente renglón, de pronto tocar la parte de una alcaldía o digamos de pronto hasta la misma eh, unidad de gestión de riesgos, así pues que nos puedan ayudar con el problema ya. O de pronto Ujú. presentar ciertas solicitudes, no sé, a la asamblea o al consejo de la misma ciudad. Sí. Pero mira, O sea, Daniel, que este mapeo que tú vayas a empezar a crear te va a ayudar muchísimo a saber a quién te haces aliado y a quién puedes empezar a mover pisos para que se piensen también esas alianzas, ¿cierto? Porque no es lo mismo crear un flujo constante con una entidad a tener un trabajo colaborativo, ¿cierto? De intercambios o que solamente una persona de. O qué pasa si yo dentro de este mapa me encuentro con una entidad o con un grupo de micro que no me generen esas alianzas, sino que tengan conflictos, por ejemplo. Entonces, este mapa te va a ayudar a orientarte y decir, si necesito esto, que ya sé que no es solamente mi necesidad para mi escuela, solo una persona, sino que ya tengo varios en mi escuela, ¿a quién puedo para que me ayude para este conflicto? A eso se trata este mapeo. ¿Listo, yo Daniel? creo Listo, Natalia. Es que mientras más hablamos, más vamos a entrar en el tema de esas relaciones que necesitamos tocar. Dime, Natalia. Ok, bueno, es como una inquietud, porque me surgió así la idea de pensar, no de hacer un mapeo como que de la zona, sino dentro de la misma institución educativa. Y para poder identificar, ya sea si hacen falta la adquisición de conceptos o de conocimiento o de experiencias en esa misma comunidad. Entonces, me preguntaba si, bueno, pues obviamente es una herramienta que podría funcionar y espero pues que tampoco se limite, que solo, o sea, que no se haga no solamente en la comunidad para poder identificar qué entidades me pueden ayudar, sino dentro de una institución educativa. Sí, eso va a ayudar mucho. Y eso te va a ayudar con esto, Natalia, a lo que vamos a seguir. Y es esto. Porque no todo vamos a tener un mapa territorial, ¿cierto? Nos puede servir para algunos casos, pero para otros lo vamos a llamar esquemas de relaciones. Estos son unos pequeños imágenes que no quiero es que sea copiado para que usted lo haga tal cual, sino para que usted se haga una idea de qué es lo que pasa, ¿cierto? No sé si ustedes se han fijado en algunas películas que son de acción, ¿cierto? Que matan a alguien y alguien quiere investigar, los policías quieren investigar quién es el asesino. Y hay un gran cartel gigante donde ponen quién murió y van poniendo personajes como algunas huellas, como algunas fotografías, y van poniendo hilos rojos, algo así, ¿cierto? Algo así pasa con nuestros esquemas territoriales, perdón, con nuestros mapas territoriales o con nuestros esquemas de relaciones. Porque pasa aquí con estos esquemas y es que nos ayudan, uno, saber con quiénes nos estamos actuando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, necesitamos unos receptores, unas entidades, ¿cierto? Necesitamos algunas agendas adicionales, otras entidades que miren que están distintas, gestionadas en distintos. Digo, porque tengo dos entidades igualitarias, ¿cierto? Quiere decir que con todo ello, aquí también lo tenemos de forma muy distinta. Posiblemente este sí le ayude a Natalia, me diga, mire, yo tengo aquí una persona X y todas estas personas, que creo que también le puede ayudar a Jaime, me pueden decir, oiga, miren, todas estas personas que están relacionadas a ese grupo de vinculación. Entonces voy a utilizar si esas relaciones de convenciones, aquí yo les traigo muchas formas, ¿cierto? Convenciones visuales por colores, vean, acá tengo convenciones por colores, por autoridades, ¿cierto? Por hilos adicionales, porque no por iconos que puedan representar algunas realidades que se están trabajando. Ya vamos a hablar de estos puntos y estas líneas que sí son importantes en ese gran mapeo. Entonces siempre hagas esa imagen de poder buscar al asesino, ¿cierto? Aquí no vamos a buscar al asesino, sino que vamos a buscar alianzas. ¿Quién será mi mejor aliado? ¿Mi vecino? Que no sé cómo está funcionando, si sabe bien cuál es su rol, y por eso es que se hacen socializaciones y digamos con alguna contrastación de qué es lo que pasa con cada uno de esos grupos. Porque posiblemente si yo, dentro, que vivo del mismo lugar que donde está Lisette y que está Cristina, posiblemente cada una tengamos perspectivas distintas de la misma zona, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando de una educación vulnerable, ¿cierto? Lisette está enfocada en una educación, Pero yo digo, sí, la educación está bien, pero tenemos más atención inclusiva. Y Cristina me dice, no, maestra, o sea, estamos hablando en no sé, cosas actuales, entonces a mí me parece que diversidad de género es el boom ahorita. Tenemos el mismo contexto, pero diferentes miradas. Por eso es que ese mapeo estaba pensado de forma individual para después hacer los colectivos, porque cada vez que nosotros hacemos estas socializaciones, pues vamos a encontrar los contrastes adecuados que puedan surgir de diferentes visiones, ¿cierto? Que ahora que les explicaba, ¿cierto? Yo puedo tener una institución educativa en una zona X cualquiera, ¿cierto? Para cubrir esas necesidades, pero me dice, no, usted hizo un súper mega colegio, pero no tiene rampas, pero no tengo docentes de apoyo, pero no tengo esto, pero no tengo. Entonces, ¿para qué me sirve un gran mapa en un colegio, cierto? Si no tengo o no abarco esas necesidades específicas. Culturalmente no me está sirviendo. Si yo hago una gran institución educativa en una zona rural, pero que no se está hablando nada de la cultura, ¿me es pertinente? Si yo estoy dejando de lado el grupo indígena con sus raíces, porque sé que por aquí muchos de sus trabajos hablan de grupos indígenas, me dicen, maestra, se está perdiendo la cultura, se está perdiendo el idioma, se está perdiendo las tradiciones, y se está haciendo entonces el mapeo
contextual o el esquema relacional adecuado para que el gran macro siga haciendo lo que está haciendo y los líderes que estamos aquí intentando que eso no se pierda va a funcionar. Por eso es que cuando yo hago estas tres cosas iniciales, ya llegó a una sistematización y matriz de compromisos. Para eso todo me está funcionando para que podamos hacer lo último, que es la formalización de compromisos. Esta información gráfica es quien nos ayuda a traducir y entender qué pasa con los contextos, ¿cierto? Para que encontremos varias perspectivas y, ¿por qué no? Si yo tengo varias problemáticas, posiblemente ellas se puedan unir y encontrar una o dos soluciones para poder vincular varios de los problemas, ¿sí? Para poder atacar directamente con las socializaciones y para atacar directamente qué pasa con las moderaciones de los actores que están en perspectivas, porque todos se preguntan, ¿dónde puedo hacer? ¿Con quién saco esos recursos? Porque, maestra, yo soy una institución, pero no me dan recursos para el colegio al lado. Sí. ¿Y a quién entonces le hago yo esos roles de moderación para que surjan? ¿O quién hace qué para que esos roles sí puedan surgir, ¿no? Que por eso vuelvo otra vez con el mapeo, con el dibujo o con los esquemas relacionales para yo poder comprender qué es lo que puedo hacer dentro de mi trabajo. Una vez yo puedo hacer esta traducción, ¿cierto? De los mapas analíticos o de los mapas territoriales o de los esquemas relacionales, digo, ya sé cuáles son las líneas de acción, ya sé cuáles son mis propuestas, cuáles son mis responsabilidades, porque yo no solamente puedo decirle a los grandes macros, a los ministerios, a las alcaldías, tengo este problema, chao, sino que, mire, tengo este problema, qué lindo es llegar a un lugar y no solo poner problemas, sino decir, venga, yo tengo una solución, tengo dos o tres soluciones que con ciertos grupos podamos empezar a vincular. Y digo, ¿y será que sí funciona? Sí, posiblemente funciona muchísimo más, porque no les estoy dejando más y más un banco de problemas, sino que les estoy dejando también un banco de soluciones. Con que ellos empiecen a revisar eso, podemos empezar a surgir, ¿no? Ese es como el primer paso para. En el segundo punto, que estamos hablando de qué pasa con el desarrollo, ¿cierto? Detallado, de las capas de relaciones, pues puedo entender varias, ¿no? Puedo tener capas de relaciones e influencias, que esas son las líneas en las cuales les mostraba anteriormente qué pasa si tengo dentro de mi mapa una línea gruesa, una línea continua o una línea interrumpida, pues aquí le vamos a generar alguna importancia, ¿no? Puedo también entender una capa de centralidad, y es entender si yo ya tengo varios grupos a partir de la territorialidad, también entender, sí, yo tengo un grupo, pero cuál es su responsabilidad y cuál es su rol, ¿no? Y por tanto, pues me va a ayudar muchísimo a entender cuáles son esas oportunidades que me van a ofrecer, ¿no? Si yo hablo de esas capas de relaciones de influencias que yo ya elaboré mi mapa territorial o mi esquema de relaciones, voy a decir, ya tengo la persona principal en el centro, ya tengo las entidades relacionadas por aquí y por allá, pues puedo ahora sí relacionarlas, ¿cierto? Cuando yo tengo esta línea gruesa, me está diciendo a mí, es una alianza y es un flujo rápido, inmediato, que si yo puedo ir y volver rápidamente, pero que es constante, ¿cierto? No es alguien a quien se va, alguien que se pierde, no sé, una organización pues que hoy está sirviendo a otra parte territorial, pues ya no está conmigo, no. Siempre me va a dar los recursos y la información inmediata, por eso dentro de mi cartografía la voy a tener así, gruesa, alguien con quien voy a tener siempre un contacto. A diferencia de una línea, que es una línea más bien como discontinua, como muy puntuda, y me está diciendo a mí, oiga, no, esas relaciones no son relaciones constantes, no son relaciones que yo pueda estar todo el tiempo con ellos, son relaciones que son débiles, que sí me puedo obtener algunos momentos de comunicación, que me pueden prometer algo, pero así mismo que me prometen, algunas de esas cosas me son incumplidas. Por eso no puedo generarlo tan cerca a mi centro, sino que yo las dejo afuera por si me pueda servir o no me pueda servir. Voy a terminar estas relaciones y ya le doy la palabra a Cristina, ya le doy la palabra a Daniel. ¿Listo? Puedo encontrar dentro de mi mapa también algunas flechas que son gruesas, pero que son bidireccionales, ¿cierto? Que así mismo como yo estoy solicitando algo, o que también estoy pidiendo algo, puedo ofrecerle algo a alguien, ¿cierto? Que como estoy haciendo alianzas, pues yo digo, oiga, yo hago un intercambio de saberes, ¿cierto? Yo me hago responsable de ciertas cosas, pero eso que es mi responsabilidad también abarca para que el otro pueda solucionar. Que a veces decimos, no, pues es que como el grupo de al lado no lo hizo, yo no hice mi parte. Pero también podemos funcionar de otra forma, ¿cierto? Quiere decir que mi trabajo es importante porque depende también de otros trabajos o de otras entidades que se están trabajando. Voy a encontrar esas otras dos de estas relaciones que son relaciones que no son tan óptimas, ¿cierto? Que más bien son relaciones que en algún momento me nublan, que son relaciones que no me ayudan y que son relaciones que en algún momento me causan conflicto. Cuando yo estoy, piénsenlo mucho, cuando yo estoy en un equipo de trabajo, ¿será que yo le caigo bien a todo el mundo? ¿Será que yo No. trabajo muy bien con todo el mundo? No, ¿cierto? Entonces a veces dice, es que yo hice match con María Cristina. O sea, María Cristina y yo nos terminamos las frases hasta con decir. Pero también me puede pasar, y es que yo no me aguanto a Daniel. O sea, no, o sea, él habla y mejor dicho, yo ya lo quiero callar, ¿no? Posiblemente por algo que sucede en el camino, posiblemente por estas líneas discontinuas que yo le diga, es que yo le pedí un favor a Daniel y Daniel se hizo loco, me dejó en visto y pues no me funcionó. Pues yo ya le cojo como esa desconfianza. Por eso me va a causar un poco de conflictos, ¿cierto? Y esa relación no funciona. Posiblemente en algún momento de mi mapa o de mi esquema diga, es importante tenerlo, sí, está ahí. Posiblemente si otra entidad o otra persona que está dentro de mi mapa se relaciona con ellos, pueda tener algunas acciones diferentes, pues pueda tener importancia, pero conmigo tengo conflictos inmediatos. Entonces, pero tendría que estar ahí. Entonces, como que uno empieza también a averiguar quiénes están tan cerca y quiénes no están tan cerca, ¿cierto? Ahora sí, María Cristina. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Digamos que lo que vamos hasta el momento, llego como a la reflexión y que de pronto la profe me corrija. Digamos que hay algunas problemáticas donde no se abarca todo un territorio, es más bien, es rural, es una institución urbana, hasta de una institución de privada, ¿cierto? Donde uno, entre comillas, diría hay ciertos privilegios, pero no se hace lejano a tener ciertas problemáticas, ejemplo, con chiquitos con algunas dificultades, con déficits de aprendizajes, con un TDAH, con un TEA. Es decir, que uno no necesitaría en ese momento un mapeo de toda la ciudad para ubicar el colegio, sino que más bien se vería relacionado con el esquema de relación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ya tengo mi población y lo que yo ya encontré una actividad, de ejemplo, el tema de la capoeira y el mindfulness, para poder ayudarlos a ellos a mejorar sus dificultades de aprendizaje. No necesito hacer todo un territorio, sino este sí va más relacionado a un esquema de relación, donde, ok, ya tenemos dos actividades que les va a servir a ellos, es decir, que tenemos unos aliados y lo que vamos a hacer es una política que esto que nos está funcionando en ese colegio posiblemente lo podemos implementar más adelante, es lo que queremos llegar a dar a conocer y ofrecer y que sea nuestra política. Lo entiendo bien, ¿sí? Lo entiendes bien. Tú puedes hacer un mapa
También este mapa no es un mapa territorial, sino es un mapa más pequeño. Esas se llaman mapas institucionales, que es lo que le está pasando a Jaime, ¿cierto? Puedo tener esquemas de relaciones, pero también dentro de esos esquemas digo un mapa institucional para saber, y ¿qué hago yo? Si yo soy un padre de familia aquí en Acur, ¿cierto? O si Ah, yo, no, si yo soy otra persona, no sé, si yo soy el estudiante mismo, ¿cierto? Y tú me estás hablando de pequeños. Entonces digo, los pequeños no van a ir a buscar a quién me está ayudando, no. Pero si yo digo, yo como enfermera me entero de este mapa institucional, digo, ve, yo no sabía que pueda incidir en esos procesos pedagógicos, ¿cierto? O de atención, o de algo vinculándome con ellos, digo, y sí lo puedo hacer, porque entendí qué pasa con este mapa institucional. ok. Ah, listo. Solamente aquí es mucho más pequeño. Yo lo estaba explicando con el mapa territorial porque tenemos aquí Porque grupos que están vinculando toda la parte indígena. Entonces, por eso me parece importante hacer este macro, pero también lo puedes hacer pequeño. cultura y digamos que sus contextos, pero digamos que también existen problemáticas en colegios privados donde uno diría, pero ¿qué puede pasar si son privados y todo lo tienen acceso, pero uno No, encuentra sí. dificultades en las aulas? Ah, ok. ¿Sabes también qué pasa, digamos, con colegios privados, Cristina? Y es, tengo docentes, ¿cierto? Varios docentes, ¿cierto? Que están como actores educativos. Pero algunos colegios privados vinculan también profesionales de la salud, que no sabemos cómo vincularnos con ellos. Por ejemplo, un fonoaudiólogo. ¿Cómo yo, docente, me puedo vincular con un fonoaudiólogo? ¿Cómo no le piso la manguera o estoy así como muy regido para que ella llegue y me ayude con algunas terapias de reconocimiento de vocales, de lateralidades, de sonidos, de fonemas? Porque el niño ni me habla, ni lee, ni nada. Digo, pero eso es mi trabajo como docente. Pero si yo sé, dentro de este mapa, que tengo profesionales, en este caso, con estos esquemas relacionales, ¿cierto? Digo, oiga, yo no sabía que aquí teníamos un fonoaudiólogo. ¿Y cómo puedo trabajar con el fonoaudiólogo? ¿Cómo hacemos este vínculo? En este caso, como yo no conozco, pues puedo tener este icono, ¿cierto? Y un rayo que digo, o puedo hacerme llegar a cambiar ese vínculo y decir, oiga, es continuo y es un trabajo en conjunto y colaborativo con alguien de la salud que no tenía ni idea. Podría funcionar también. Entonces, mira cómo tengo Pero también. no privado. Es un Sí, privado chiquito, un privado de Caracas, no hay el financiero. Pero hay entidades, ahí es donde llega el meso donde dice, ok, pero tenemos la fundación que se encarga de hacer terapia ocupacional y terapia, entonces ahí es donde tenemos aliados. exacto. Sí, conozco también de instituciones que tienen aliados para, digamos, el trabajo físico. Entonces, también ese sería un aliado que está fuera de la institución y que digo, doy el trabajo físico de motricidad en un niño para que pueda hacer, es para que pueda escribir. O sea, mi problema es que mi estudiante no tenga atención y no pueda retener y no sepa escribir y no me respete el renglón. Y yo podría decir que con una alianza de, no sé, una corporación de educación física o afines, me pueda solucionar el tema de los renglones. O sea, los Ay, docentes de educación física tienen un gran impacto también ahí. Entonces digo, ese es mi problema. Y mi alianza va mucho más allá. ¿Viste? ok, Para eso profe, quiero vale. el mapa. Listo, Daniel. Claro, yo lo hablo desde varias perspectivas y cada quien lo va poniendo en su contexto, pero me encanta que vayan haciendo eso, Daniel. Profe, vuelvo con el tema de la problemática del agua que yo le dije de la institución. Y Ujú. ahora, respecto a la alianza, tanto pública como privada, pues porque yo tengo pensado poner de pronto, poner el tema a veedores, como ya lo había dicho, veedores de, de pronto de la alcaldía o algo así, temas relacionados con eso, para poder así, o sea, es una relación como más de que pues ellos se pongan un poquito más el problema y podamos llegar de pronto a la asamblea o al consejo, una Sí. sesión, y en esa sesión pues ya hacer el puente de pronto con el encargado de pronto de la oficina de gobierno, de esa alcaldía o de esa gobernación. Y pues por eso le preguntaba, de pronto, hay alianzas que no van a hacer que se resuelvan el problema, porque no, pero sí van a exponerlo y de pronto me van a conseguir de pronto otro escalón. Sí. O también aquí con las empresas, pues obviamente hay a veces hay empresas que si hay una exposición de problema, pues podrían aportar. Y ya no estarían obviamente en los micros, sino que obviamente son empresas un poquito más grandes que saldrían de los micros y estarían de pronto a un nivel ya macro. En el meso, por ejemplo. Dígame, Estarían en el contexto meso. sí, No Meso, en sí. el macro, sino en el meso. Ajá. Ujú. Y tendría mucho mayor incidencia. Y mira que esa que tú estarías haciendo de alianza no tenía nada que ver con la parte de educación, pero que pasa lo mismo que la compañera que me estaba hablando ahorita, que Cristina. Me dice, oiga, profe, yo acabo de descubrir otra alianza con otro que no es una entidad que no es netamente educación, pero que me está dando a mí algunos beneficios y yo le puedo dar también otros beneficios. Es que este es un problema real de una comunidad, de un colegio rural que queda entre Río Frío, en las inmediaciones en Santa Marta y Ciénega, Ajá. de la comunidad de Tenaca. Y ellos siempre han sufrido por la falta de agua. Obviamente, tanto Santa Marta como Ciénega y demás municipios del Magdalena han sufrido por la falta del agua. Y en temporada de sequía, que estamos en temporada de sequía, hemos padecido eso. Entonces, siempre, ¿sabes? Siempre hemos tratado de hacer esas alianzas, de poner más el problema, de llegar a otras soluciones, eh, porque se necesita, porque sin agua se cierra la institución. Ajá. Pues ahí es donde empezamos a vincularnos con todo eso. O sea, tú puedes llegar a la parte macro y decir, mira todo lo que encontramos y mira también cómo las posibles soluciones y ahí solucionar esa parte del agua, Daniel. Va a funcionar. Para eso está esta parte o esta clase de cartografías políticas públicas. ¿Listo? También podemos empezar a entender que algunas capas, aunque sí estamos hablando de los tres rangos, ¿cierto? Del micro, del meso y del macro, con todas las entidades, también podemos encontrar dianas. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo conmigo en la clase de evaluación educativa. ¿Ninguno? Ok, y yo pensé que ustedes la habían visto conmigo. Algunos. Dentro de la clase de evaluación educativa hablábamos un poco también como de esas dianas, que son esos círculos concéntricos que nos ayudan a nosotros a entender
¿qué tanto podemos hacer nuestras autoevaluaciones, cierto? Claramente, estas capas de centralidades y de responsabilidades, que es una de las imágenes que mostramos anteriormente, y es saber si quienes están con nosotros, quienes están con esos colectivos o esos protagonistas directos, que posiblemente no tenga yo aquí digamos que un marco de las capas de las líneas de relaciones de influencia con líneas, pero si digo, oiga, yo puedo utilizar también estas capas de centralidad para poder mencionar esas moderaciones de poder. ¿Cómo hacemos para que estos apoyen, cierto? O supervisen este trabajo para que este proceso sí se dé. Quiere decir que todos me van a ayudar independientemente de donde estén, me pueden ayudar a mí a tener que implementar lo que se está dando. Posiblemente los que estén afuera me estén vinculando con algunas cosas, pero algunas veces que pasa con círculos concéntricos es que me pueden dar otras perspectivas también. A veces vemos, así como el cuento, y es, o podemos ver el vaso medio vacío y llegan otros y ven el vaso medio lleno. Entonces esas perspectivas de círculos concéntricos me van a ayudar a saber cuáles serían esas estrategias, ¿cierto? Sobre todo estas que son en la parte de periféricas, me van a decir, oiga, yo le puedo dar algunas estrategias distintas a su perspectiva que le ayuden a cambiar un poco, pero que le estén dando esa solución y que me puedan ayudar a mí a tener, digamos que variaciones a lo que se está haciendo. También depende de cómo se esté revisando, ¿no? Aquí vemos algunas de las posibles imágenes, ¿cierto? De cómo están estas vinculadas, estos roles, ¿sí? Que yo puedo poner una aquí y una allá, pero también dentro de ellas puedo gestionarla con las líneas como estábamos haciendo anteriormente. Veré que aquí a mano derecha pues tenemos algunas líneas que me ayudan y otras no, ¿cierto? Y a mano izquierda me dicen, oiga, yo puedo tener esta parte de círculos céntricos desde una centralidad para abarcar esto. Y claro, lo que me decían por ahí, alguien me decía, oiga, profe, pero si yo hago esto en esta institución, creo que fue Cristina, posiblemente esto lo podemos copiar a otra versión de otra institución, ¿sí? Para esto va esas capas de centralidades y responsabilidades. Si yo asumo de una vez quién me va a ayudar aquí, es quien doy de una vez unos roles y unas responsabilidades que me van al siguiente grupo que ya voy para allá para poder explicar, ¿no? Y por tanto, tengo también estas capas de territorialidades que me van a ayudar muchísimo a mirar cuáles son esas tensiones y cuáles son esas oportunidades. Porque sí, a veces decimos, sí, no, pero no es que sea tan fácil, maestra. Sí, claro, pero es que un mapa o estas cartografías o estas estructuras y estos esquemas me van a ayudar a mí a identificar. Por ahí alguien me escribió en el chat, profe, esto se parece como un mapa geográfico o un mapa espacial de un territorio. Sí, pero si yo le pongo la intencionalidad de qué pasa con los objetivos, ¿cierto? Y mi investigación, pues yo digo, puedo encontrar algunas funciones que se puedan trabajar, ¿cierto? Quiere decir que yo puedo tener algunas barreras, algunos nodos. Quiere decir que puedo generar dentro de mi mapa, sea un mapa territorial, que sea grande, ¿cierto? O un mapa más pequeño institucional, puedo decir quiénes están generando buenas prácticas y así hacerme mis aliados, o lo contrario, generar las barreras y puedo decir, oiga, yo tengo algunas zonas que son conflictivas, que no pueden apoyarme, que están aquí, no sé, algunas barreras lingüísticas, por ejemplo, personas que no me ayudan pero en algún momento me pueden solucionar algo, pero en otros momentos no están. Entonces, por eso es que están en las partes periféricas que me ayudan algunas veces a apoyar o estar ahí solamente para supervisar los procesos que se están generando dentro de las mismas barreras o algunos nodos de inclusión, algunos nodos de interculturalidad que me están funcionando para el trabajo, ¿no? En el tercer punto, siempre me hago muchas preguntas, ¿no? Cuando yo ya tengo todo un mapeo de toda la cartografía, yo digo, y ahí a lo que la importancia de Daniel, y es, hombre, si yo ya tengo vinculadas soluciones, ¿cómo voy a llegar también a estas zonas, ¿cierto? Y cómo hago para saber los roles, los recursos y sabes. Entonces siempre me hago preguntas para que estos vínculos que sean de relaciones consistentes, que sean constantes o que sean como más o menos que me puedan traer o no. Pues yo digo, ¿quién, por ejemplo, no? Aparte de los roles, ¿quién asume el rol de liderazgo de ejecución para que el agua potable llegue a esta institución educativa? ¿Yo como maestro? ¿O quién me va a ayudar a tener ese rol de líder? Porque ya sé quién está colaborando, ¿cierto? O si yo estoy haciendo estos roles que ya encontré un líder y ya abarco un poco más, ¿quién será quien se encarga de los acuerdos? Porque es que una cosa es muy linda y muy hermosa que yo llego, golpeo, digo, esa es mi necesidad, pero sí, yo se lo hago, pero al final no hace nada. ¿Cierto? Que pasa por ahí que los acabo de escuchar, profe, pero no pasa nada en la institución educativa. Pero ustedes firman acuerdos y se venga, hago valer mi derecho, ¿cierto? Porque usted se comprometió y empiezo yo, con todo lo que yo le traje a usted, dentro de ello también tengo acuerdos. Entonces, pues también hace parte como de este proceso, con quién me puedo vincular y cómo hago también para que esa persona haga su trabajo, ¿no? Puedo, porque no, si estoy hablando de las partes de las ruralidades, es importante, o no, es importante, no, es primordial que las instituciones educativas tengan los saberes ancestrales. Claro. Hace parte de mi pregunta de investigación también, que veo de lo que salga de mi mapa, ¿no? Entonces digo, este mapa me ayuda a vincularme también con todos ellos, ¿no? En la parte de recursos, por ejemplo, ¿quién directamente está liderando la parte macro? ¿O quién me ayuda con esa mediación del meso y el macro, por ejemplo? Y ya vinculo personas, ya estoy con los roles, ya estoy directamente solucionando en algo que me está ayudando con esta problemática específica. Entonces, miren que a veces uno se hace una pregunta y no sabe para dónde va, o no sabe cómo se surge, qué actividades hacer, o cómo solucionarlo, pues usted no lo sabe, porque como no hizo una cartografía, sea territorial, algunos esquemas relacionales, pues usted no sabe con quién hablar o con quién empezar a trabajar. Entonces, esa parte de las preguntas también empieza a vincularme, a devolverme con las otras capas y decir, oiga, sí. O puedo intercambiar, yo con esta pregunta de los recursos, creo que no lo pongo tan periférica, sino que lo pongo un poquito más intermedia, y aquí puedo irme relacionando un poco más. Digo, sí, y me ayuda a cambiar esas relaciones para poderles comprender, ¿no? Y por último, tengo entonces los productos de resultados entre el mapa social de territorio, la matriz de responsabilidades institucionales y las hojas de rutas territoriales. Entonces, ¿qué me ayuda esto, no? Y es,
sí, me puede ayudar un poco a generar esas tensiones, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo un poco de algunos esquemas que me pueden ayudar a mí. Ah, si yo tengo algunos recursos, miren que aquí yo no tengo garabatos, no tengo estructuras grandes, pero si digo, ah, es una estructura de un esquema que me ayuda a mí a tener un diagnóstico consolidado, o puedo también generar entre ellos algunos roles, ¿cierto? De sus compromisos. Miren que aquí tengo algunas tensiones, una tensión curricular, no tengo una educación bilingüe, tengo alguna barrera y le pongo un icono grande, rojo, pero los otros, ah, mira que sí me están dando algunas mediaciones, tengo algunas alianzas con líderes, con docentes, y me estoy generando a partir de la Secretaría de Educación los poderes de redes de flujo. Digo, ah, mira que sí me está vinculando. Posiblemente tengo que utilizar otras rutas territoriales de acción para que yo pueda o garantizar qué pasa con los ejercicios que son geográficos y quiénes están tan cerca o quiénes están tan lejos para empezar a trabajarlo desde allí y empezar a vincularme que esto lo tienen ustedes en relación y miren que aquí tenemos ya las líneas, las tensiones, algunas por aquí tenemos tensiones, aquí ya digo, tengo un gran conflicto con esta zona y yo puedo identificarlo gráficamente y puedo saber también quiénes están ahí en ese proceso. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, maestra, usted habla tanto, pero quedé con muchas dudas o les ayudo un poquito con la idea del trabajo. Sí, profe, porfa. Sí, profe, para Dime. realizarla un poco para la entrega. Listo, entonces vuelvo a repetir la entrega. La entrega es, ustedes, para poder saber qué preguntas se hacen en su proyecto, ¿cierto? Porque como son varias, ustedes van a decir cuál es la necesidad que se ve en nuestro territorio, ¿no? Van a escoger uno, posiblemente todas estén distintas y digan, entre el diálogo hay algo que pasa con la alfabetización que no está surgiendo. Entonces ustedes, con estos mapeos que ustedes van a hacer, van a empezar a preguntarse cuál es esa pregunta muy necesaria para darle una solución al proyecto que se está o que se va a vincular a la semana 7 y 8. Pero lo que van a entregar acá es un pequeño resumen que no tenga IA, ¿cierto? Ustedes van a leer ese pequeño resumen de 2 o 3 páginas sin contar la portada sin contar referencias, son 2 o 3 hojas. Y ustedes me van a relacionar, dependiendo al trabajo que ustedes están haciendo, al contexto, a la población que ustedes escogieron, me van a dar o un mapa cartográfico, o sea, de un mapeo territorial, o un esquema de relaciones para saber cómo van a poder entrar a vincularse con los actores, ¿cierto? Y aquí van a vincular con esos actores. Yo soy muy ajena a sus realidades, ¿cierto? Entonces no sé cómo se van a vincular. Yo no sé si usted se quiere vincular con el ministerio, si usted se quiere vincular con, no sé, con las entidades ajenas como me hizo Cristina o como me lo estaba haciendo Daniel. Todos son distintos. O si usted me lo hace de la institución, ¿será que usted se va a vincular con el portero para solucionar un algo? ¿O ese portero va a estar en otro lado? No sé. O usted necesita saber, o se van a tener la necesidad de trabajar con su compañera par, que está en otro segundo 2. ¿Usted va a trabajar con ella o prefiere trabajar con otro profesional del área de salud que está vinculado con la institución? No sé. Por eso es importante este mapeo, para que usted llegue, ah, ya sé cómo es que están funcionando. Y o usted me diga, en el caso de Daniel, me diga, oye, maestra, yo no estoy trabajando solamente a nivel institucional, sino que voy a mirar un poco más allá y voy a empezar a trabajar esta parte porque vinculo con otras entidades y por eso es importante la cartografía de los mapas. Entonces también es completamente válido. Ya por ahí Andrea me hizo la pregunta, maestra, ¿puedo vincular la IA solamente con imágenes? Si usted quiere hacerlo de cero, vincúlelo si usted quiere por Word, por Excel, las imágenes, o digamos que la parte, ya les mostré como varias imágenes de la parte del centro, ¿cierto? De los circuitos, de los círculos concéntricos, o un mapa grande, o las relaciones, ya quedó como muy claro esas relaciones de las líneas. Siempre piénsese en que usted es policía y que está investigando un algo. Entonces piénsese en esas líneas rojas que ellos se ponen, o en esas películas, y ahí va a poder usted solucionar. Usted va a quitar esos hilos que le va a llevar aquí y allá. Eso es más o menos lo que vamos a intentar hacer con nuestro trabajo. ¿Listo? Eso es. No es más. Es colaborativo, y las entregas, pues ya saben, no se cambien de grupo, no se inventen números, por favor, no me hagan sufrir, porque vea, yo ya tengo acá, me hicieron sacar